Hola a todos y a todas, soy Cintia Mora Troncoso, trabajo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, haciendo educación ambiental, y en esta ocasión tendremos una entrevista con Alexander Vergara Castro, diseñador en permacultura, ingeniero ambiental y especialista en medio ambiente y sostenibilidad, porteño pero hoy radicado en Freiburg, Alemania. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola Cintia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento y bueno, saludo a todos a Chile y espero que estén todos muy bien. Bueno, contarles además que con Alexander tenemos una diferencia de 6 horas, pero igual logramos encontrarnos para hacer esta entrevista. Comentarles también que él hoy en día se desarrolla como tallerista bajo el nombre de Sustainable Lands y quisimos contactarlo debido a que su temática está relacionada directamente con la sostenibilidad. Respecto a esto mismo, recordarles que el museo está trabajando para acreditarse como un museo sostenible a través del Ministerio de Medio Ambiente. Para empezar, queremos preguntarte, Alexander, hoy el tema que vamos a conversar es sobre la permacultura, la cual sabemos que nació en los años 70 en Australia por Bill Mollison y David Holmgren, y queremos saber sobre este concepto, tanto lo que se está viendo en Alemania, en Chile, quizá en Valparaíso. A ver si nos puedes contar algo. Bueno, como muy bien decías, la permacultura nace en los años 70, ¿ya? Cuando empieza a haber un movimiento mundial respecto al medio ambiente, ¿ya? Es cuando realmente se empieza a hablar de esta crisis ambiental, ¿ya? O sea, esto empieza hace 50 años. Ahora estamos ya como en el pic, de hecho, de esta crisis ambiental, empezamos a ver ya los problemas más reales. Y la permacultura desde un punto de vista bastante práctico y desde estos autores que tú nombrabas, em, nace como un sistema de diseño de hábitat sostenibles, ¿ya? Donde nosotros tomamos distintos elementos, ¿ya? Y trabajamos en conjunto con la naturaleza para hacer que estos elementos generen lugares que son sostenibles en el tiempo, ¿ya? Especialmente desde un punto de vista ambiental y natural. La permacultura, en inglés permaculture, nace como una conjunción de estas dos palabras, de hecho, es una unión de dos palabras. Yo acá les hice un pequeño dibujito para entenderlo quizás un poco mejor, ya lo tenemos acá en español, que sería permacultura, pero es la unión de dos palabras, ya que sería permanente, por un lado, y además agricultura, ¿ya? Nace desde estos dos conceptos, ¿ya? Entonces nos habla como de la agricultura permanente, ya que dura en el tiempo, ¿ya? Ese es como nace el concepto realmente en un comienzo, se hablaba de esta agricultura permanente ya o sostenible, diríamos, en este momento, pero también ha ido evolucionando, ya esto comenzaba en los años 70, ya han pasado bastantes años, y yo diría que actualmente por muchas de las personas que practicamos la permacultura, es como una filosofía de vida, ya, es como una filosofía de vida de cómo nosotros vivimos de manera más sostenible, y actualmente ya hablamos también de lo que es la regeneración, ya como nosotros además potenciamos esta forma de vivir y trabajar en conjunto con la naturaleza, en términos Y, generales. perfecto. ¿Y cómo podríamos relacionar de una forma más concreta la permacultura con la sostenibilidad? Bueno, eso es bastante importante porque yo creo que la sostenibilidad se escucha mucho más, se conoce mucho más como un concepto, ya la permacultura, quizás algunos lo han escuchado por ahí, pero todavía no saben realmente a lo que va. Tiene primero dos cosas que son bien interesantes, que las une, ¿ya? La sostenibilidad, bueno, como concepto sabemos que es algo que se mantiene en el tiempo, ya en este caso los recursos naturales, cómo hacer que los recursos naturales estén disponibles para las próximas generaciones. Y hay dos esquemas, ya que también los quise dibujar acá, respecto a cómo lo representamos. Ya la sostenibilidad, en un comienzo antiguamente se representaba con un triángulo ya que unificaba tres desarrollos, ya que era el desarrollo ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social, ya de forma equilibrada. Actualmente una de las formas de demostrarlo es que ya no es un triángulo, sino que son círculos, ¿ya? Porque realmente primero nosotros, la naturaleza es donde estamos, ya es donde nosotros, los hábitats donde vivimos. Dentro de la naturaleza se desarrolla la sociedad, en este caso la sociedad humana, y nosotros desarrollamos un sistema económico, ya que la economía, ya intercambio, etc. Por lo tanto, todas están dentro de lo que es la naturaleza y de esa forma tenemos sistemas que son sostenibles, ¿ya? Por otro lado, la permacultura se basa en
principios éticos, ¿ya? Además tiene 12 principios de diseño que, bueno, cuando uno indaga más, vamos a conocer algunas cosas al respecto. Pero los tres principios éticos de la permacultura tienen que ver con el cuidado de la tierra, ¿ya? El cuidado de las personas y la repartición justa, ¿ya? Por lo tanto, hay una similitud entre los dos conceptos, ¿ya? De, en el Claro. fondo, cómo nos desarrollamos, ¿ya? En equilibrio con estas tres áreas que vendrían reuniendo todo lo que sería el área de desarrollo del ser humano, ¿ya? Perfecto. Em, claro, de esta manera, en el fondo, es como nosotros tenemos esta unión entre estos dos conceptos, ¿ya? La permacultura puede ir un poco más profundo también en alguno de ellos y se basa también en 7 áreas, ¿ya? Que se representan en la flor de la permacultura y que nos hablan de las distintas áreas de la vida humana en general. Perfecto. O sea, que tú estás tratando de comentarnos que ya no solo tenemos que administrar de una forma nuestros recursos naturales para que se sostengan y se mantengan en el tiempo para futuras generaciones, sino que este concepto es más integral y lo que busca también es que utilicemos estos recursos, pero además que los potenciemos con los ecosistemas. Entonces, volviendo a la definición de permacultura, uno podría creer que puede practicarse solo quizá en zonas rurales, extensas, en el campo, ya que, como tú nos explicabas, el origen de esta palabra, pero me imagino que ya con el tiempo y en el contexto que estamos viviendo, el concepto ya debe estar más ampliado, y me imagino que también se puede vincular o se puede desarrollar en zonas urbanas. En ese contexto, ¿cómo podemos practicar la permacultura, por ejemplo, no sé, en Valparaíso? Exacto, mucha gente, y también, por ejemplo, pasa acá en Alemania, yo cuando hago trabajos o hago talleres, etcétera, la mayoría de la gente que llega como todavía con ese concepto de agricultura, de jardines, ya, de huertos, etcétera. Y a veces se van bastante sorprendidos de saber que era algo mucho más grande, que abarcaba otras cosas. Entonces, primero que todo, la permacultura es bastante intuitiva, ¿ya? Probablemente muchos de nosotros ya la estamos haciendo de distintas maneras, ¿ya? Y es porque actualmente abarca distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un huerto en la casa, probablemente ya estoy siguiendo algunas técnicas ya de permacultura. Si estoy haciendo reciclaje de residuos orgánicos, ya como yo por ahí vi algunos de los videos que están haciendo ya, de la información que están dando, es parte Exacto. también de lo que es la permacultura. La gente que practica yoga, ya, que hace meditación, ya, o que hace ejercicio, ya, o sea, que se preocupa por la salud de su cuerpo, las personas que también ocupan la naturaleza como medicina, ya, el tomar tecitos de algo normalmente, ya, que nuestra abuelita siempre nos daba, o ya, yo por ahí tengo algunos remedios que me traje de Chile, de hecho, y tengo acá, y cuando la gente está eh, enferma acá también yo les hago algunos tecitos mágicos, le llaman ellos, así que... Algunos secretos ahí que llevaste entonces, los exacto, secretos entonces, ancestrales. claro, entonces normalmente nosotros ya, muchas personas seguramente ya lo practican en su casa y tiene que ver con parte de lo que es la base de la permacultura, de dónde vienen estos conocimientos, ya conocimientos ancestrales, conocimientos modernos, ya. Eh, por lo tanto, de forma práctica, hay muchas áreas en las que nos podemos desarrollar la permacultura, como las que fui nombrando ahora. Bueno, interesante todo lo que mencionas. Y quizás no es tan difícil como creemos, ya que para la mayoría, cuando nos enfrentamos a nuevos conceptos o términos, pensamos que estamos muy lejos, que son muy complejos, que necesitamos tener muchos conocimientos o que tenemos que invertir. ¿Cómo podemos aprender en esta cuarentena sobre permacultura, aprovechando ahora que estamos en casa, que la gente quizás está en familia o que viven entre amigos? ¿Cómo podemos empezar a ponernos en acción? Bueno, algo se me acaba de hecho también pasar por la mente respecto un poco a los miedos a veces cuando uno quiere aprender a hacer cosas, como que dice, no, me puedo equivocar, puede pasar esto. No, primero hay que tener miedo a equivocarse. Todos nos equivocamos y es parte de la vida. Yo hace poco hice una cama de cultivo y planté varias cosas y hasta el otro día me había crecido solo un rabanito. Y dije, bueno, ya. Y empecé a indagar cuáles son los pasos que había seguido, quizás cuáles eran mis errores. Ahora Claro. crecieron algunas otras cosas, por suerte, pero el error es parte del aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto es importante. Canales de información actualmente, lo más fácil y quizás al alcance de muchas personas, no todos, pero muchas personas, es el Internet, ¿ya?
en internet, uno escribe permacultura en algún buscador y hay mucha información en español, ya muchos de los libros importantes ya o de distintas personas que escriben en internet están en español. En YouTube hay muchos canales, ya hay mucha gente que hace cursos, ya que muestra distintas técnicas, ya como técnicas ya más especializadas de distintos trabajos, ya. Muchas en el huerto, hay mucha gente, a la gente en general le interesa mucho el huerto y es algo muy importante, el cultivar tus alimentos, la soberanía alimenticia es uno de los temas más importantes, especialmente como se ha visto ahora, ya somos muy dependientes del sistema y es importante tener esa autodependencia ya, y ser autosostenible, ¿ya? Exacto. Y hay muchos libros también, hay muchos libros que están gratis también en internet, hay otros que a veces hay que pagar, pero a veces hay que pagar bastante poco, hay gente que trata de que haya siempre un alcance ya para toda la gente que quiera aprender, y hay personas que se dedican a esto como yo, ya que en el fondo yo hago talleres, ya respondo preguntas, entonces a través de lo que son las redes sociales, de lo que es Facebook, Instagram, y entrevistas como esta, ya hago talleres personales, la gente puede preguntar, ya. Yo normalmente estoy abierto también siempre a responder preguntas, si la gente me escribe correos. Cuando estaba trabajando en Chile, la gente hace grupos de WhatsApp también, entonces ahí la gente va preguntando cosas y yo siempre feliz de ayudar en lo que se pueda. Entonces, hay más gente como yo no soy el único, hay mucha gente que se dedica a la permacultura, entonces también entrar dentro de estas redes de trabajo de personas nos permite acercarnos un poco más a la información. ¿Y nos podrías comentar desde hace cuánto tiempo la permacultura se está desarrollando en Chile, ya que esto nació en Australia en los años 70, y saber más o menos cuándo empezó acá, y si conoces sobre algunos proyectos que se están realizando que nos puedas nombrar como para que la gente pueda acercarse a estos espacios, conocerlos o averiguar más? La permacultura en Chile, hasta donde yo sé por lo menos, ya nace alrededor del año 2008, ya que es cuando se desarrolla el primer curso o certificado de permacultura en Chile. Se desarrolla en El Manzano, ya que es una ecoescuela que está en el sur de Chile, cerca de Cabrero. Fue donde yo estudié también permacultura. Ellos ya venían haciendo permacultura desde un poco antes también, ya. Y ellos instauran esta escuela y yo creo que gran parte, si es que no la mayoría de los permacultores de Chile, de alguna u otra forma han pasado por el Manzano, ¿ya? Es un lugar que es increíble, en realidad es muy interesante ir a visitarlo, ya, de conocerlo. Yo ¿Este dónde tomé, está ubicado? Está ubicado de hecho en una pequeña villa que se llama El Manzano y está a unos 30 kilómetros de Cabrero, ¿ya? Es bastante cercano, cercano a Concepción, si es que la gente no se ubica mucho, ¿ya? Ok. Como a 1 hora y fracción de Concepción hacia el sur. Y desde ese entonces, mucha de la gente que fue haciendo cursos en el Manzano también fueron armando otros proyectos, asociaciones, y de ahí se empezó a armar una rama, yo creo, no solo en Chile, sino que traspasa también Chile, ¿ya? Respecto a lo que es la permacultura y a lo que son las ciudades en transición, ya que es como la etapa que viene también ahí en paralelo o avanzando de cómo hacemos esta transición a tener también, a vivir en lugares más ecológicos, ya que tengan una conciencia ambiental y que tengamos estas como soluciones para ser más sostenibles. Y Alexander, en Valparaíso, ¿estos lugares existen? Esto que tú me estás comentando, estas formas de vivir Claro, más de acuerdo a, en el fondo, a nuestro entorno, de observarlo, de vivir más en armonía y de quizás generar menos impactos negativos. exacto, hay varios proyectos ya, no solo en Valparaíso, en los alrededores, en particular los que yo algunos conozco en persona, otros que he escuchado. Bueno, primero la ONG mi ONG con la que yo trabajo, ya, que es ONG Endémica, que nosotros nos dedicamos ya especialmente a lo que es el manejo de residuos orgánicos, ya el compostaje. Hemos estado haciendo talleres en todas partes, ahora los chiquillos allá siguen haciendo talleres, así que también energía para ellos. ONG Endémica hace eso, hay en el Parque Quintil también, ya que está abierto hace un tiempo, también hay algunos ejemplos de lo que es la permacultura, también hay un huerto ahí. Un parque para Camino Cintura, si no me equivoco el nombre, lo quiero decir bien. Un parque en Camino Cintura, ellos también han venido rescatando un terreno que había entre lo que es el cerro
Cordillera y el Cerro Alegre, ya en esa quebrada. Ellos también ahí han estado, hacen talleres también y distintas cosas. Está el Parque Escuela 36 en Cerro Larraín, ya al principio, de hecho, del Cerro Larraín, detrás de la Escuela 9. Es un lugar que se ha ido desarrollando con los años, que también está muy bonito, hacen talleres, hacen distintas cosas, ellos tienen un huerto y también hacen compostaje, etc. También está la Cooperativa de Trabajo Madre Culebra, ellos se dedican también a lo que es el compostaje. Y también está la Minga Valparaíso, la ludoteca, que está en el Cerro Merced, ya al final, casi entre Cerro ahí, Cerro Merced, Cerro Litre, Las Cañas, que es un espacio educacional, ¿ya? Ese lugar es muy interesante, fue construido después del incendio, está construido con bioconstrucción, ya con con materiales naturales del lugar. Y es también interesante porque así también vemos la gama de las distintas cosas que se hacen, ya que, como les decía, la permacultura no es una sola cosa, sino que vemos ahí lo que es construcción, vemos educación, trabajo con residuos, ya, bueno, educación ambiental, etcétera, Economía etcétera. circular. Claro, por lo tanto, ahí hay algunos que son los que están lo más cercanos de nosotros. Ya hay otros más alrededor de Valparaíso también, y hay otros cercanos a Valparaíso. Ya tenemos también la Ecoescuela Evidencial de Quillota, donde ellos también han desarrollado muchas cosas allá, y así algunos otros lugares en los alrededores. Cuando uno entra un poco a la red también empieza ya, se le abren las puertas de todos los lugares que hay en la Exacto, o cercanía. sea, ahora que tú me estás comentando esto, me sorprendo de darme cuenta que en Valparaíso ya hay hartas organizaciones que están trabajando en permacultura, o sea, esto ya no es algo nuevo, en verdad Claro, es cosa de quizás empezar a informarnos y sumarnos a estas acciones. Y Alexander, exacto, sí. respecto al contexto ambiental, social y económico actual, ¿por qué es importante desarrollar la permacultura? La permacultura nace como una solución, de hecho, ya sus autores, Bill Mollison y David Holmgren. David Holmgren era alumno de Bill Mollison, ya. Ellos pasaron por muchas cosas, tuvieron muchas profesiones, hicieron bastante trabajos, em, pero ellos dentro de esta crisis ambiental ven que faltaba también un poco la unificación de muchas de las ciencias, ya. Si nosotros vemos la ciencia ahora, la ciencia es bastante va muy al detalle y a veces se olvida del general, ¿ya? Entonces, Claro, ellos tomaron mucho en cuenta esto de que nosotros vivimos en un planeta que está, todo los ecosistemas tienen muchos conectado. conectados, exacto, y tienen muchos elementos, ¿ya? Entonces, ellos Mm. toman un poco esto, ¿ya? Y ven cómo cada elemento tiene cosas especiales y particulares, y cómo yo conecto estos elementos para generar sistemas que son potentes, que son fuertes, y que es difícil que se caigan, ¿ya? Que no tengan éxito. Y es así que ellos empiezan a trabajar con esta idea, ¿ya? Eh, y no toman conocimiento solo científico, ya sí existe el conocimiento científico de la permacultura, ahora especialmente también se hace mucho, pero toman conocimientos ancestrales, ya en el caso de ellos de los aborígenes de Australia, junto con el conocimiento científico que ellos ya tenían y que seguían investigando, y lo unifican, ya, por lo tanto, el tomar conocimiento antiguo ya de las civilizaciones de distintos lugares, nosotros también, o sea, los mapuches en Chile tienen mucho conocimiento de lo que es el trabajo con la naturaleza, eh, y tomar estos conocimientos junto con tecnologías nuevas también, ya lo que son los paneles solares, ya aerogeneradores, etcétera, cómo generar lugares que sean más sostenibles en el tiempo, ya, y como les decía, a día de hoy ya que sean regenerativos también, ya nosotros que podamos producir suelos mejores también, después de toda la era de los agroquímicos que aún continúa, se ha perdido mucho suelo en el mundo, por ejemplo, y el recuperar esos suelos es parte del trabajo de que no sea solo sostenible, sino que sea regenerativo y que regeneremos los suelos para poder cultivar. Y bueno, esa es la base de todo. Si no hay Claro, alimento, ese si en no el hay fondo alimento, es el ciclo. exacto. Claro, no vamos a poder sobrevivir. Muy interesante todo lo que tú me estás comentando y, o sea, la permacultura nos plantea una forma de vivir en la que debemos recurrir a las prácticas de nuestros pueblos originarios, es decir, incluso a las prácticas quizás de nuestras abuelas, nuestros abuelitos, Exacto. ya que está claro que el ritmo que llevamos hoy, que es tan acelerado, que queremos todo de forma inmediata, que queremos tener, consumir mucho, todo eso obviamente hace que se menoscaben nuestros residuos, perdón, nuestros recursos naturales, Claro. y obviamente sabemos que ese nunca fue la vía correcta, ese no fue el camino que debíamos seguir, ¿cierto? Entonces, la permacultura obviamente viene a responder a una crisis ambiental, pero ¿en qué se basa su conocimiento? Em,
como les comentaba ahora un poco, se basa en conocimiento científico ya. Yo creo que hay veces que hay personas que dudan un poco de eso, pero sí hay gente que lo investiga como siguiendo el método científico ya y se hace investigación en algunas universidades, está el Instituto de Permacultura en Australia. Hay otros lugares en el mundo, acá en Inglaterra hay una escuela muy famosa que es la escuela Schumacher, que también ellos se dedican a la investigación. En Chile también hay gente también que se dedica últimamente, yo conozco gente que se ha dedicado al tema de la construcción, ¿ya? Eh, y que hicieron pruebas nuevamente para ver, por ejemplo, las casas de adobe que sean resistentes al fuego ya y que caigan dentro de las normas para poder construir legalmente casas de adobe nuevamente ya. Entonces sí hay investigación seria al respecto. Y que se mezcla con estos conocimientos ancestrales, ya como tú muy bien decías, o sea, nuestros abuelos ya. Yo, por ejemplo, mi abuelo era mueblista ya, entonces yo aprendí un par de cosas de él también. Y de repente cuando yo veo gente que no sé, que por ejemplo, yo casi todas las cosas que me gusta construir y todo, yo lo hago con el serrucho y con el martillo. No me gusta ocupar herramientas eléctricas. Y acá de repente yo veo a mis vecinos y están ahí con mucha herramienta eléctrica consumiendo energía, que uno a veces lo hace inconscientemente ya, pero es energía que sale de algún lado, ya la electricidad no se genera bueno, mágicamente, pero, pero es O sea, una igual el forma, llamado es a que las personas igual seamos más conscientes también y que claro, tratemos de, si estamos intentando de reducir nuestra basura, también intentemos de darle un uso eficiente a nuestras energías, porque lógicamente nada viene mágicamente como tú dices, todo tiene un origen, hay un uso claro. de un recurso, hay personas que trabajan en ese lugar, hay condiciones. Entonces la idea obviamente es tratar de ir avanzando de la forma que impactemos lo menos posible, obviamente, de forma Claro, negativa. claro. De hecho, David Holmgren, uno de los autores, él dice que nosotros deberíamos, uno de los problemas actuales es eso, es el consumo de energía en el fondo, que nosotros consumimos mucha energía. Yo lo veo acá, de hecho, si yo comparo la forma de vida de Chile con la forma de vida acá de Alemania, acá la gente no se da cuenta, pero yo me doy cuenta porque vengo de otro lugar, pero la cantidad de energía que gastan sin darse cuenta es impresionante. Yo, no sé, a la primera casa que llegué a vivir acá, yo veía los aparatos eléctricos que tenían y era una locura, o sea, tienen para lo que se les ocurra, ocupan un aparato eléctrico, casi ya no revuelven, como que todo a través de... Eso era lo que yo te comentaba adelante, pues que no nos damos cuenta la forma de vida que llevamos, tan rápida y tan inmediata y cómoda. O sea, tenemos utensilios para todo y muchas veces esos utensilios no son necesarios y ni siquiera pensamos en el ciclo de vida de ese producto, en toda la Exacto. energía que ocupó las personas que trabajaron para eso y qué va a ocurrir con él después de que yo ya no lo quiera ocupar más. Claro, algo Entonces interesante con eso, ahí, ¿Mm? uh-huh, Algo interesante con eso, disculpa. sí, dale, sí. Antes para que no se me fuera la idea, que la permacultura se basa en eso también, se basa en la observación de la naturaleza, cómo la naturaleza trabaja, ¿ya? Y hay un principio de diseño que es a mí el que más me gusta, es mi favorito, y es que el no generar basura, ya, basura, residuos, ¿ya? Porque si nosotros vemos la naturaleza no genera residuos, todos son ciclos, Exacto. ¿ya? Y nosotros hemos roto esos ciclos, entonces el hacer que las cosas tengan un ciclo de vida es importante. Exacto, o sea, si uno observa la naturaleza, todo lo que ella va generando se utiliza en otro proceso. En cambio, nosotros tenemos una forma lineal de proceder, que Claro, en todas nuestras acciones vamos dejando residuos que finalmente no podemos muchas veces volver a incorporarlos, pero sí se puede, más que todo es como por falta quizás de conocimiento. Son, sí, es bueno, una son mezcla, varios factores, exacto, es es verdad. una mezcla de factores, exacto. Oye, y una consulta, para comenzar a adoptar las acciones o hábitos que involucra la permacultura, ¿es necesario estudiar, capacitarse? Yo igual entiendo que hay cosas que son sencillas, como por ejemplo separar la basura y que incluso en el Facebook del museo pueden encontrar información sobre esto, pero no sé, ¿hay algo que nos puedas recomendar o perder el miedo nomás y lanzarse? Sí, creo que perder el medio y lanzarse es un buen consejo. Eh, pero claro, como muy bien lo decías, hay muchas cosas que son intuitivas ya. Con el trabajo de las plantas, uno siempre como que llegamos mucho al tema del huerto ya. Hay gente que a veces me pregunta, ¿cuánta agua le echo a esta planta? ¿O la pongo al sol o no la pongo al sol? Normalmente la planta quizás va a saber mejor que yo si le gusta el ¿Qué es lo sol que o no necesita? le gusta mucho el agua o no, ¿ya?
y va a tener formas de decírtelo, o sea, o las hojas van a bajar, o van a cambiar de color, ¿ya? Y ahí uno tiene distintos elementos para darse cuenta, normalmente o es el agua, o es la tierra, o hay La distintos luz. elementos, claro, la luz, etcétera, ¿ya? Entonces, normalmente la práctica es una de las mejores herramientas, ya hacer cosas y ver los resultados, ver cómo evaluar estos resultados y ver cómo nos sirven, ¿ya? Y por otro lado, claro, hay muchos diseños, ya formas de diseño técnicas que son particulares, ¿ya? Y que uno tiene que sacarlas de los libros. Hay mucha gente que en internet también enseñan distintas técnicas. Yo la otra vez estaba como aprendiendo un poco más de distintas técnicas de huerto y en realidad uno puede hacer un listado gigante de las formas en que uno puede cultivar. Eh, por lo tanto, claro, yo recomendaría siempre leer, ya hay que leer, ya ver videos, si nos cuesta leer. Yo, por ejemplo, personalmente no soy una persona que sea muy buena para leer, ya con estos temas sí me emociona un poco más, pero hay muchos videos, ya hay una forma fácil de aprender también. Hay muchos videos en internet, también en Instagram, Facebook, etcétera, y creo que es la forma más fácil de adquirir estos conocimientos. Oye, Alexander, y si podríamos compartir un poco cuáles son los beneficios de hacer esta práctica, como para que se entusiasme la gente, para que vea que esto lo pueden desarrollar también de forma comunitaria, quizá a través de las juntas de vecinos, tal vez en los colegios, en las escuelas, en las universidades, sin ir más lejos, por ejemplo, en el museo, también se está trabajando por la sostenibilidad, entonces ya también estamos adoptando nuevos hábitos, nuevas prácticas. Entonces, ¿cómo entusiasmamos a la gente para que entienda que esto, además de que tú estás generando impactos positivos, también estás generando otro tipo de beneficios? Claro. ¿Cuáles son los que tú podrías compartir o lo que tú has observado que ha ocurrido cuando hay personas que están en esto, que se empiezan a introducir en estas acciones? Hay uno en particular y es porque es un tema que me gusta, a mí el tema del compostaje me gusta mucho. En general yo siempre ando como viendo la basura y los residuos, y me gusta mucho ese tema. Y el tema del compostaje y el tratamiento de residuos orgánicos es algo que siempre me ha interesado bastante. Y es un ejemplo muy, muy bueno, ya, porque es uno de los mayores impactos ya dentro de nuestra bolsa de basura, digámoslo así. Eh, Estos residuos, gran parte de lo que tenemos adentro, alrededor casi del 90% son residuos. Eso quiere decir que los podemos volver a incluir dentro de un ciclo, ¿ya? A revalorizar esa energía. Y una O sea, fracción hay que muy, verlo como un recurso, ¿no? exacto, y una fracción muy pequeña es la que realmente ya no se puede hacer nada, ¿ya? Y que, por ejemplo, los plásticos, si ustedes ven que tiene el triangulito y dice número 7, ese es el peor plástico que usted va a encontrar. Ese plástico ya no se puede hacer nada con él. Lo más probable es que va a ir a parar a un hoyo, ¿ya? Entonces, O sea, es mejor rechazarlo, exacto, no tratar de evitar rechazarlo. de adquirir esos productos. Exacto, ¿ya? Y como les decía, el tema del reciclaje orgánico tiene muchos beneficios. Primero, ustedes se van a dar cuenta que van a gastar menos bolsas de basura, ¿ya? O bolsas de supermercado, de lo que tengan. A mi mamá le pasó cuando yo empecé, vivía en la casa de mis padres y empezamos con el tema del reciclaje orgánico. Fue el primer impacto visual. Oh, estamos produciendo menos bolsas. Por lo tanto, ya estamos generando menos bolsas, estamos trayendo menos bolsas a nuestras casas, ¿ya? Por otro lado, es menos lo que enviamos a nuestro relleno sanitario, ¿ya? O sea, en Valparaíso, para la gente que no sabe, hay un relleno sanitario que se llama El Molle, que está detrás de los cerros, detrás de Playa Ancha, podríamos decir, que es donde va toda nuestra basura, ¿ya? Y la basura de algunas otras comunas actualmente también. Y no hay que Eh, olvidar que lamentablemente siempre cerca de un relleno sanitario, de un vertedero, va a haber una comunidad que va a vivir ahí y que lamentablemente se va a ver afectada su salud, su entorno, por los malos olores, por las plagas y también están vulnerables a enfermedades, ¿cierto? Entonces, que nosotros, por ejemplo, reduzcamos nuestros residuos, obviamente generamos un impacto muy positivo para estas comunidades. Exacto, estamos generando, claro, un impacto al medio ambiente de que estamos enviando menos residuos a estos vertederos ya, rellenos sanitarios en este caso, que se acumulen, por lo tanto, de cierta manera perjudicamos menos a la calidad de vida de las personas que viven cerca, ¿ya? Y además de eso, estamos generando un recurso, lo estamos revalorizando, esos residuos que se van a convertir en lo que normalmente nosotros le decimos tierra de hoja, nos va a permitir tener tierra para tener un huerto, ya puede que sea para mí, le puedo dar a mi vecino, o quizás puedo poner un huerto en la calle, ¿ya? Pero estoy revalorizando, estoy generando un recurso, ¿ya? Y ese recurso es valioso, o sea, hay gente que se dedica a eso, lo vende, ¿ya? ¿No? Eh, Y también es importante decir que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, por lo exacto, tanto, también vamos a impactar menos al cambio climático que estamos viviendo hoy. O sea,
La idea es que la gente se dé cuenta y visualice que al final todos estos temas están conectados de una u otra Exacto. manera, Exacto, ¿cierto? todos son sistemas que están interconectados. ¿Sí? Exacto, y por lo tanto además de hacer todo este impacto positivo, además las personas también se van a sentir bien de estar sumándose obviamente a estas acciones. Eso es lo otro, de sentir esa Claro. satisfacción y obviamente también mejora la calidad de vida, el compartir con otras personas estos conocimientos. Quizá uno mismo en Valparaíso, que sabemos que no toda la gente tiene patio, a veces solo tiene un balcón y quizás ni siquiera, pero también puede juntarse con el amigo del barrio, ir a la plaza Claro. o a algún sitio que esté ahí botado, ¿cierto? Que acá sabemos que hay muchos lugares que están llenos de basura, ¿cierto? Y podríamos recuperarlo. Y ahí Se ya pueden estaríamos rescatar. practicando permacultura, ¿cierto? Claro, exacto. Es parte también de la permacultura social y ambiental. Y una consulta, Alexander, ya hemos visto que la permacultura, en el fondo, es una práctica que reúne muchos factores y que quizá a veces uno cree que puede ser compleja, pero acá aclaramos que no, que hay muchos caminos en los cuales podemos empezar por pequeñas acciones. La consulta es, ¿podemos también incluir en esto a niños, a niñas, a los más pequeños en la casa? Sí, de hecho, bueno, los niños son mucho más intuitivos que nosotros, ya ellos normalmente tienen sus sentidos mucho más abiertos ya a reaccionar, porque están en procesos como de aprendizaje, ya nosotros ya estamos deformados ya o formados de alguna forma ya, entonces ellos ven las cosas de forma distinta, ¿ya? Y normalmente suelen verla de manera más clara que nosotros, ¿ya? Que tenemos como ya un poco una pequeña ceguera respecto a eso. Yo he trabajado mucho con niños, ¿ya? Y me he sorprendido muchas veces, ya termino aprendiendo mucho de ellos, porque ellos ven el mundo de otra forma. Entonces, si tenemos la posibilidad de trabajar esto con nuestros hijos, ya no sé, con nuestras familias, ya, etcétera, o con grupos ya donde existan niños, es ideal. Hay muchos también juegos ya o ejercicios con niños ya dentro de lo que es la permacultura también, eh, donde ellos van aprendiendo y van generando hábitos. ¿Ya? Si a nosotros desde pequeños nos enseñan que tenemos que separar los residuos orgánicos del resto o separar el plástico orgánico, etcétera, es un hábito, es una costumbre. Nosotros somos animales de costumbre, por lo tanto después Claro. eso para nosotros no es extraño, es lo que hay que hacer, es como lo normal, ¿ya? Yo lo veo un poco acá también, ya los niños, obviamente acá ya el tema del reciclaje está mucho más avanzado y para los niños eso es normal, el separar las cosas. De más que sí. Y una pregunta, ¿necesitamos un gran presupuesto para comenzar algún proyecto o cómo tú nos recomiendas empezar desde lo más básico? Pero ¿qué es lo más básico? Como, ¿por dónde empiezo yo que no tengo idea de estos temas, que no estudié nada relacionado con esto, pero Claro. ya me estoy dando cuenta que en el fondo tenemos que hacer algo por nuestro planeta? ¿Cómo empiezo? Primero yo creo que, y qué es lo que nos dice la permacultura que les comentaba, es sentarse y observar, mirar, ¿qué tengo a mano? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Tengo algo que me sirva para plantar, por ejemplo? ¿Tengo quizás alguna maceta por ahí? ¿O tengo alguna... De hecho, miren, yo justo acá les puedo mostrar. Por ejemplo, acá es un envase plástico que yo tengo, ahí saqué un poco de tierra del bosque. Eso, y reciclé este residuo que tenía ahí, que era de una fruta, porque acá lamentablemente venden la fruta en, en envoltorios plásticos. Eh, y era algo que tenía ahí, y de hecho la ventana acá la tengo llena de eso. ¿Ya? Entonces observar qué tenemos a mano, ¿ya? Si tengo que quizás comprar tierra o quizás mi vecino tierra, o quizás tengo tierra de una maceta antigua que la tengo ahí y la tengo sin nada, ¿ya? Observar cuáles son las cosas que yo tengo a mano, ¿ya? Normalmente si hemos ido a comprar a la feria, ¿ya? O al mercado, ahí voy a tener semillas, ¿ya? Probablemente voy a tener semillas de tomate, de zapallo, etcétera. Y listo, con eso puedo hacer mi primer huerto. Quizás puedo plantar ahí ¿cómo se llama? Una planta de tomate ya, o las papas, la misma papa, por ejemplo, esas que le llaman los ojos de la papa, esos son los brotes de la papa. Si yo tiro una papa al suelo, van a ser una planta de papa y voy a tener papas. Tan simple como Exacto. eso, ¿ya? Entonces, ver lo que tenemos a nuestro alcance, ¿ya? Eso es lo que yo recomiendo. No piensen en proyectos muy grandes, no piensen en crear una granja ya o un diseño gigantesco de permacultura.
empiecen desde lo más pequeño y vean cómo les va con ese y después pueden ir avanzando. Y ahí van a ver también que cuando tengan éxito probablemente con el primero ya, les va a agarrar como el bichito y le van a dar más ganas de hacer otro y así a mí me pasó Bueno, eso y a mucha gente le pasa eso. esa es la idea, pues la invitación es que las personas se sumen, se contagien, que estos conocimientos se lo vayan entregando a otros y a otras, porque finalmente nos sirve a todos, es la forma más armoniosa en la que podemos seguir Exacto. viviendo. De cierta forma hay que empezar un poco a romper esta forma tan rápida, inmediata que comentábamos durante toda la entrevista. Y bueno, la buena noticia también que quería compartir con Alexander es que se vienen otras cápsulas más, donde Alexander va a entregar algunas actividades prácticas para que la gente pueda comenzar a hacer su proyecto en casa, ¿cierto? Claro, vamos a hacer unas pequeñas actividades donde vamos a ver cómo podemos entender también un poco mejor la permacultura como el concepto desde cero y cómo adentrarnos a esto de abrir un poco los ojos también, de ver las cosas que tenemos cerca ya y de entender un poco más como nuestro sistema también, cómo funciona nuestro sistema y bueno, les tenemos ahí algunas cosillas que esperemos que les gusten. Ya, pues. Muchas gracias, Alexander. En verdad yo quiero agradecerte por este tiempo, por compartir esta información sobre la permacultura y además invitarlos a todas y a todas a que sigan nuestras redes sociales del Museo de Historia Natural de Valparaíso porque vamos a continuar entregando mayores datos y mayores actividades. Entonces recordarles que el museo está en un camino hacia la sostenibilidad y dentro de sus objetivos son concientizar al público sobre estas temáticas, ser un espacio de producción cultural sostenible, fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales expositivos, implementar un sistema de gestión ambiental, reducir el consumo energético y fomentar el comercio justo en nuestros espacios, entre otras cosas. Les invitamos a sumarse a estas acciones que ayudarán tanto a nuestra calidad de vida como a nuestro planeta. Seguimos trabajando por un museo sostenible y elige Y cultura en casa. exacto, Elige Cultural Casa y muchas gracias por la invitación y nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alexander, que estés muy bien y nos vemos pronto en otras cápsulas con más temas sobre permacultura para ponernos en acción. Chao, Alexander, que estés bien. Chao. Adiós.